Listo, se está grabando la clase. Les voy a empezar a compartir las diapositivas. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si se visualiza la presentación? Sí, Listo, muy bien. ¿Ya? En la anterior clase habíamos hablado sobre los recursos renovables y también los recursos no renovables. ¿Alguien que me haga acuerdo cuáles eran los recursos renovables? los recursos renovables son aquellos de que, ¿cómo le digo? Como una palabra de esto de Los recursos renovables es el agua, a veces la fauna, eso se va renovando también. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más el eran aire, recursos renovables? los recursos renovables, la vegetación, Ya, el aire también La, es la cierto. el energía aire, renovable son las fuentes de energía limpias e inagotables que se obtienen de recursos naturales. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más eran los Los recursos recursos naturales? renovables son los que pueden verse a simple vista. Y los recursos no renovables no los puedo ver a simple vista. ¿O sí? No Sí los le puedo. vemos. No. también se los ve. Los Sí se renovables los ve. también se los ve. Correcto, sí se los ve. Ujú. Ya, ¿qué más? Ahora, ya que toparon el tema de los recursos no renovables, ¿cuáles eran los recursos no renovables? El El petróleo, gas, el petróleo, el el carbón. gas, Muy bien, el gas, el petróleo, ¿no es cierto? Correcto. el oro, El día de hoy, muy bien. El día de hoy bien, vamos a hablar un poquito sobre el petróleo, ¿no es cierto? ¿Ya? ya, Voy a agrandarles un poquito más la presentación. ¿Me confirman si ahí visualizan mejor la presentación? Sí, licenciada, está mejor. Listo, muy bien. Listo. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un recurso no renovable, ¿no es cierto? Es decir, que va a llegar un tiempo en donde puede ser que este recurso no se va a renovar, por eso es un recurso no renovable. O puede que dure millones y millones de tiempo o pase millones y millones de tiempo y poco a poquito, pero así súper poco a poquito, tal vez se pueda ir regenerando lo que vendría siendo el petróleo, ¿ya? Ahora, el petróleo va a ser una mezcla muy compleja. ¿De qué? De hidrocarburos, ¿no es cierto? En donde se van a encontrar en yacimientos subterráneos. ¿Es verdad o mentira que nosotros al petróleo necesitamos de una maquinaria que hace perforaciones profundas, ¿no es cierto?, para nosotros poder extraer lo que es el petróleo? ¿Será verdad o será mentira? ¿Qué dicen? Es verdad, licenciada. Sí, es verdad. ¿Verdad? Ya, muy bien. Es verdad, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cómo se llaman esas maquinitas que necesitamos para la obtención de... Mi estimado Elvis. A ver, vamos a ver. Dice muy buenas noches. Dicen por pedirle un favor grandotote. Claro, Dicen lo coménteme que nomás. pasa que estaba subiendo a la casa y estoy casi a una hora de llegar a mi casa y se me dañó el carro, se me reventó las mangueras del radiador, entonces estoy botado en media calle y estoy tratando de arreglar el carro, por eso no puedo ahorita conectarme. Dicen, por favor. Listo, no se preocupe, mi estimado Elvis. Yo ya le justifico, ¿ya? Trate nomás de Listo, solucionar para que pueda llegar a su casita sano y salvo, ¿ya? listo, No se listo. Muchas preocupe. gracias. Listo. Entonces, estábamos hablando sobre que necesitamos una maquinaria, ¿no es cierto? Ya que se encuentra el petróleo en yacimientos subterráneos, ¿ya? Entonces, ¿cómo alguien sabe cómo se llama la maquinaria que necesitamos para que podamos cavar, pongámosle así, ¿no es cierto? Para encontrar los yacimientos de petróleo. Taladro de Taladro perforación, se llama. licenciada. A ver, ¿cómo se Con llama? Taladro de perforación. taladro petrolero se llama, licenciada. Y ya, un talado de perforación, un talado petrolero, me dicen, ¿no es cierto? Bueno, Ya,
Muy bien, excelente. Ahora, Dentro del taladro vienen los componentes para hacer la excavación, licenciada. ya, muy bien. A ver, mi estimado Julio, háblenos un poquito de esto, a ver. Ya, bueno, lo poquito que se puede mencionar, bueno, en mis tiempos Ujú, yo trabajaba en esa compañía. El taladro es una, ¿cómo diríamos? En donde es una torre, ¿no? Y ujú. ahí está, que se llama los encuelladores, en donde entran los tubos para perforar. O sea, el taladro, ¿ya? Conforme va entrando, o sea, el taladro va metiendo los tubos y a la distancia que ya está medida, que los ingenieros le tienen calculado la profundidad a dónde tiene que ir la tubería. Ya, Sí, bueno, eso es lo poquito que me acuerdo. listo, muy bien. Muchísimas gracias por compartirnos lo que sabe usted. Ya, muy bien, excelente. Muchas gracias. Listo, como dijo el compañerito, ¿no es cierto? Ya, esa es la maquinaria que se necesita para poder perforar la tierra y encontrar los yacimientos de petróleo. Un ejemplo puede ser que del petróleo crudo se obtiene ya sean combustibles como la gasolina, el diésel y el queroseno. ¿Qué es el queroseno? ¿Alguien sabe qué es el queroseno? Es un combustible de Es un combustión lenta. combustible derivado del petróleo. A ver, a ver, Es un, co- Buenas es noches, un... dice. ¿Cómo está, mi estimado? Muy Eh, buenas noches. A ver, ¿quién sí, me va a ayudar? combustible, derivado del petróleo que antes servía para uso como doméstico para las lámparas que se utilizaba en la antigüedad y para otros Ujú, beneficios también como para limpiar piezas y algo más. ya, muy bien. ¿No es cierto? Gracias, mi estimado Cosme, ¿no es cierto? Miren, el queroseno utiliza... como uso de mecheros también. A ver, por ahí, mi estimado segundo. Vuélvame a repetir, por favor. También se usaba como usos de mecheros en los campos. Ya, como usos de mechero, correcto. ¿Alguien sabe más para qué utilizaban el queroseno? Para limpiar Aparte, piezas cuando estaban Los oxidadas, combustibles para de los limpiar aviones, dicen. placas. a ver, vamos alzando la manito, ¿ya? Porque si no, se traba. Vamos alzando la manito, los que deseen participar. Mi estimado Cosme Cristóbal, ¿Cómo está, Lice? Buenas noches. ¿cómo está? Bien, dice, le comentaba que se usaba antes para las lámparas, como dijo el compañero, y para otros Ujú. beneficios, como para limpiar piezas oxidadas en este caso, no sé si ustedes recuerdan los tipos de radios, grabadoras que antes que había, para eso también se daba esos beneficios con el queroseno. Ya, muy bien, muchísimas gracias, mi estimado. Vamos con mi estimada Mónica del Pilar. Se utilizaba en aviaciones, en calefacciones domésticas, industria de la limpieza y zonas sin redes eléctricas. Ya, muy bien, correcto. Exactamente. Muchas gracias, mi estimado Jorge Roberto. Buenas noches, dicen. Se utilizaba el combustible para los aviones, dicen. Ya, muy bien. Correcto, muy bien. Muchas gracias, ¿ya? Cierre nomás su microfonito. Muy bien, ¿ya? Exactamente lo que nos acabaron de mencionar los compañeritos, ¿no es cierto? El queroseno va a ser un tipo de hidrocarburo derivado del petróleo. Por eso es que aquí les mencionaba lo que sería del petróleo lo que se obtiene. Es decir, el combustible como la gasolina, el diésel y el queroseno, ¿ya? Esto vendría siendo que el queroseno se remonta en los siglos XIX.
donde esto empieza a emplearse como principalmente para el alumbrado público, pongámosle así, o el alumbrado de las casas también, ¿ya? Antes de la llegada de la electricidad. Por eso es como que en algunos, al momento de salir, ¿no es cierto? A ver, pongamos un ejemplo. Al momento de salir a ver si es que alguien de repente está haciendo bulla en los animalitos o así, ¿no es cierto? Ponían un pedazo de tela, ¿no es cierto? Y de ahí derramaban lo que vendría siendo el queroseno, ¿ya? Y lo prendían fuego. Y así venté bastante, eso no se apagaba, ¿ya? Entonces, miren, esto antes de que hubiera la electricidad servía muchísimo, tanto para alumbrar en el camino o también para alumbrar las casitas, ¿no es cierto? ¿Ya? Como antorchas, Entonces, ¿ves? exactamente como antorchas, ¿no es cierto? Y después ya aparecieron lo que vendría siendo las lamparitas y ya estaban ahí lo que sería el queroseno. Y les apagaban cada vez que ya iban a acostarse a dormir o cuando ya estaba el día, ¿no es cierto? Ya. El queroseno va a ser un líquido, ¿ya? Incoloro y también va a ser ligeramente amarillento. Ustedes han visto al yodo. Se han puesto tal vez cuando han sufrido alguna herida o cortadura el yodo. Sí, para los billetes falsos Claro que uso. sí. Listo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el yodo? Su colorcito es medio amarillento, ¿no es cierto? ¿Ya? De naranja. De la misma manera, casi tirado a naranja, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, el queroseno era de ese colorcito amarillento, pero tenía un olor, perdón, característico, en donde muchos lo podían asociar como estaciones de servicio o también como trabajo en entornos industriales, es decir, el olor era muy fuerte, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, este hidrocarburo, que es el queroseno, se va a obtener de la siguiente manera. Se le va a obtener de la destilación, ¿ya? Fraccionada del petróleo crudo, lo que las acabé de mencionar, en donde el petróleo se calienta para poder separar sus componentes en diferentes puntos de ebullición, es decir, aumentando la temperatura. Ahí es cuando el queroseno vendría siendo, se va a ubicar en una fracción media, ¿ya? Entre la gasolina y también el diésel. Es decir, que para la obtención de la gasolina y el diésel se va a aumentar más la temperatura. Pero el queroseno va a estar en medio de la gasolina y el diésel, ¿ya? Entonces, miren, es así como se obtiene el queroseno, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué derivados nomás vamos a obtener del petróleo crudo? Gasolina, El búnker. combustibles, grasas, llantas, materia prima que da muchas cosas, la verdad. Ya, muy bien. Es decir, que del petróleo no solo se va a Dice obtener la también gasolina o el diésel, ¿no es cierto? búnker. Ya, Sí, muy hay bien. hay uno también que es el búnker que se utiliza para los generadores de termoeléctricas. Correcto, exactamente. Miren, vean, aquí muchos compañeritos, dependiendo si es que han trabajado, no han trabajado, tal vez han escuchado, ¿no es cierto? Nos pueden compartir su conocimiento, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a todas las personitas que estamos participando para que la clase sea más dinámica. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, ahora, pero pongámoslo así. Los combustibles que yo les menciono, ¿cuáles eran del petróleo crudo que vamos a obtener? El queroseno, el Ujú. búnker, gasolina, diésel. Muy bien, ¿no es cierto? El Exactamente. gas Ya. licuado, Muy El bien, fácil. correcto. la gasolina, El asfalto también, dicen. Muy bien. El asfalto, correcto. Muy bien. También vamos a tener Y varios este, textiles, ¿no es cierto? Y también varios productos químicos. ¿Ya? Exactamente.
Es decir, como el compañerito mismo dijo, van a ser materia prima que vamos a obtener del petróleo, ¿no es cierto? Como la gasolina que ya mencionamos, el diésel, el gas licuado, ¿no es cierto? El queroseno y también vamos a tener el fuleo, ¿ya? Aquí, el fuleo va a ser un hidrocarburo pesado que se va a utilizar en las centrales termoeléctricas, ¿ya? Como un combustible para grandes embarcaciones o lo que vendría siendo calderas industriales, ¿ya? Listo, muy bien. Sigamos, por favor. ¿Ya? Les voy a disminuir un poquito la... Listo, ¿ya? Pero este petróleo, ¿de qué va a estar compuesto? El petróleo es una mezcla, por eso se puede separar en la refinería. Van a estar aquí los componentes que van a ser los alcanos. Hablando de los alcanos, ¿qué tipo de enlace tenemos con los alcanos? Hibridación SP4. Muy bien, simple, ¿no es cierto? Correcto. Una Hibridación simple, hibridación, hibridación doble. no, un enlace simple y una Simple. Un enlace hibridación, doble. no, no es doble. Es es Enlace una, simple. correcto, hibridación. ¿Compuesta? No, una hibridación compuesta. A ver, recordemos. Vamos. Cuando nosotros hablamos de unos alcanos, estamos hablando que van a tener un tipo de enlace que vendría siendo simple, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la hibridación? Si nos dice que la hibridación SP3 siempre va a dar a un enlace simple y ese enlace simple da origen a un alcano. Entonces, ¿qué tipo de hibridación ha tenido los alcanos? Simple. Simple. SP3, ¿ya? Correcto, SP3. No se confundan, ¿ya? Hibridación, la hibridación solo hay, me voy a salir un poquito del tema de biología, ¿ya? Hibridación solo hay tres, SP3, SP2 y SP. Ahora, los tipos de enlace son diferentes, es decir, cuando se unen carbono con carbono. SP3 tiene un enlace simple, lo que da origen a un alcano. SP2 tiene un enlace doble, lo que da origen a un alqueno. Y SP tiene un enlace triple, lo que da origen a un alquino. ¿Ya? Entonces, no se me vayan a confundir con esta partecita, ¿ya? Listo. Los alcanos van a estar dentro de estas mezclas del petróleo, es decir, para poder separar en la refinería, con una cantidad de entre un 30 a un 60%, ¿ya? Los componentes otros van a ser los aromáticos, que van a estar en una cantidad de un 5 a un 25%. Es decir, que no se van a poder sobrepasar de esta cantidad, ¿ya? Una idea fácil, pongámosle aquí, de los aromáticos pueden ser el benceno y algunos derivados del benceno. Mientras que en los alcanos van a ser lineales y también pueden llegar a ser ramificados, ¿ya? Los alquenos y los alquinos, lo que acabamos de mencionar, van a estar entre un 5% a un 10%. Es decir, que van a ser más reactivos. ¿Por qué es más reactivos? Porque tienen enlaces más fuertes, pongámosles así, ¿ya? Ahora, también va a estar presente lo que vendrían siendo algunos elementos químicos, como cuáles pueden ser el azufre, el nitrógeno y también el oxígeno. Pero estos elementos químicos van a estar en pequeñas cantidades, entre 1 a 5%. Es decir, que van a ayudar con las impurezas químicas. Pero también van a estar presentes los metales y algunos sales. Es decir, que van a ayudar
aquí van a tener una cantidad no estable, sino que van a formar trazas, ¿ya? Y lo que sería es muy poca cantidad de cada uno de estos, ya sean metales y también las sales, ¿ya? No hay una cantidad aproximada como en los otros, tanto en alcanos, en aromáticos, en alquenos y alquinos, entre el azufre, el nitrógeno y el oxígeno. No va a haber una cantidad aproximada, pero sí va a haber muy poca cantidad de los metales y también de las sales, ¿ya? Un ejemplo puede ser que algunos petróleos son más ligeros y otros pueden ser o llegar a ser más pesados, no porque se diga por el porcentaje, sino por la composición que está en cada uno de ellos, ¿ya? Es decir, dependiendo de la composición del petróleo o los derivados del petróleo, es ahí cuando se vuelven más ligeros o se pueden volver más pesados. Todo va a depender de la composición para llegar a obtener algún derivado del petróleo, ¿ya? Entonces, nosotros siempre vamos a estar o a tener en cuenta que va a estar compuesto por alcanos aromáticos como el benceno y algunos derivados, ¿no es cierto? Los alquenos y alquinos que van a ser más reactivos, es decir, que van a ser más fuertes por el mismo hecho de que tienen uniones más fuertes, es decir, doble unión y una triple unión, ¿ya? El azufre, el nitrógeno y el oxígeno que van a ser importantes para las impurezas químicas, ¿ya? Y los metales y algunas sales que en sí no va a haber una cantidad aproximada, pero sí van a tener muy poca cantidad de cada uno de ellos, ¿ya? Y ahora, para saber si es que son más ligeros o más pesados, todo eso dependerá de la composición. Es decir, si hay más alcanos o si hay más alquenos y alquinos o si hay más azufre o más nitrógeno o más oxígeno, ¿ya? O si hay menos de cada uno de ellos, ¿ya? Listo, sigamos. ¿Cómo se van formando? Dentro del el petróleo se va formando, es decir, que va a tener un proceso natural que tarda millones y millones de años. Por eso es un recurso no renovable, porque tarda millones y millones de años, ¿ya? Primero, es una materia orgánica, sí, porque es del resto de plancton y también algunas algas y también vegetales marinas, ¿ya? Viene siendo también parte de la sedimentación, es decir, de los restos que quedan enterrados con algunos sedimentos, ¿ya? Ahora, también viene aparte la presión y el calor, es decir, la materia se transforma en querogeno, ¿ya? Ahora, aquí viene el cracking natural, que es decir, aparecen hidrocarburos líquidos y también gaseosos, ¿ya? Es como un juego de palabras, nada más. Y por último vendría siendo la acumulación, es decir, el petróleo queda en rocas porosas y se van a ir acumulando y acumulando. Por eso es que nosotros tenemos que perforar porque se encuentran subterráneamente, ¿ya? Es decir, no podemos perforar muy poquito porque no vamos a encontrar nada. Pero sí, lo que dijo el compañerito, ¿no es cierto? Que llega el ingeniero y le dice hasta dónde tiene que perforar con las máquinas, ¿ya? Listo. Entonces, vendría siendo que es una transformación muy lenta. ¿Por qué? Porque tarda millones de años en su proceso natural, porque tiene que pasar por materia orgánica, la sedimentación, la presión y el calor, el cracking natural y por último vendría siendo la acumulación de este, ¿ya? Siempre va a estar bajo la tierra, ¿ya? Nunca lo vamos a encontrar, digamos que en la primera o segunda capa del suelo, sino que lo vamos a encontrar subterráneamente, es decir, más abajito, ¿ya? Listo, sigamos. Dentro de ello también tenemos la extracción y la refinación. ¿Nosotros necesitamos extraer petróleo, sí o no? Sí, Sí, ¿no Claro es que sí, cierto? Lisa. Claro que sí. Y Correcto. comprar para refinarlo, comprar el extranjero para refinarlo. Ujú, muy bien, exactamente. A ver,
Alguien hágame acuerdo. ¿Qué pasó hace unos días atrás con lo de la gasolina? Subió de Hubo precio. escasez de combustibles por lo que está Entonces, subiendo el precio, es más con todo, a nivel Subió de mundial. precio porque Ecuador, a pesar de ser un país petrolero, vendemos el producto crudo y compramos Ujú, combustible, ya que no tenemos una buena refinería aquí en el país. ujú. Ya, Compramos los correcto. componentes para refinar el combustible. Compramos. No. Ya, Ecuador la exporta nata. crudo, barril crudo y viene acá al país hecho combustible. Pues lo que hacemos aquí en Ecuador es una gasolina que se llama Ecopaís, que es a base del jugo de caña, que es ujú, más o menos se utiliza en la costa nada más, para la Sierra Noval. ya, muy bien. Ya, correcto. Miren, son cositas que vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Muy bien, muchísimas gracias, mis estimados. ¿Ya? Es decir, en esos días estaban las gasolineras, ¿no es cierto? Repletitas, ¿no es cierto? A full. ¿Por qué? Porque no había lo que vendría siendo el extra había. ¿Cuál no había? La super, por decir había. ¿Cuál no había? El diésel, no había. El Extra no diésel. había. Exacto, el extra no había. Solo había super, ¿no es cierto? En todas partes lo que había era super. ¿Ya? Y Pero empezó, tam- a ver, sí. también había el extra, sino que algunas gasolineras por especular el precio que iba a subir, lo guardaron. Por Ujú. eso fueron clausuradas muchas aquí en Ecuador, muchas. Ya, muy bien, muchas gracias, mi estimado José, ¿no es cierto? Mire, entonces ahí es cuando empieza a subir lo que vendría siendo el precio de la gasolina, ¿no es cierto? Ya. Y ahora, ¿creen que eso será beneficioso para la ciudadanía o no? No, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? En parte que sí, dicen, porque ya ha bajado el nivel del contrabando que era para Colombia, era para Perú y así sucesivamente, ya se ve un nivel normal. A quienes afectó también bastante es al nivel de los traficantes. Ya por la alza del combustible, ¿no es cierto? Muy bien. Por una parte sí, por una parte no. Ya me dijeron por qué la Problema, parte sí. el problema del combustible es un gran problema que, bueno, un gobierno metió mano ya, porque Ujú. nosotros como país comprábamos todo para hacer la gasolina y el gobierno tenía que devolver esa plata o pagar ese dinero de los impuestos nuestros y por Ya. el contrabando. Nosotros estamos prácticamente en medio de dos países que tienen las gasolinas más caras. En Perú, por ejemplo, la gasolina le cuesta cerca de $5, Colombia igual, y nosotros aquí tenemos la gasolina más barata del mundo prácticamente. Entonces eso daba para que la gente del Ecuador, especialmente las fronteras, vivan de eso. ¿Ya? Ujú. Ya. Muy bien, muchas gracias, mis estimados. Mire, ya. Es decir, hay un sí y hay un no. ¿Ya? ¿Qué pasó Sí. con esto del alza del combustible? Varios transportistas, ¿no es cierto?, dejaron de circular. ¿Por qué? Porque decían que el trayecto que ellos recorren para el precio que el pasajero paga es muy poco, ¿no es cierto? Ahora, ¿ustedes estarían de acuerdo que, como dicen ahorita, en el alza del pasaje a unos 60 centavos? No, difícil está. No, porque primeramente Nadie está servicios de malos, acuerdo se ha con visto eso. muchos problemas de cómo dan un servicio, inclusive han habido muertes y todo eso.
Ujú. y no está bien. Mientras el servicio no cambie, dijeron que no puede también cambiar el precio del pasaje. Entonces, si cambia el servicio, también se puede cambiar el precio del pasaje. Ya, correcto, ¿no es cierto? Mi estimado segundo Hilario, algo me iba a decir o algo iba a compartir con los compañeritos, ¿no? Listo, ¿ya? Miren, este tema del petróleo llega a afectar no solo a lo que vendrían siendo o a beneficiar, ¿no es cierto? No solo lo que serían los contrabandistas o, o lo que sería también a los del servicio público, sino que también perjudica a lo que sería toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque si se alza el pasaje, ¿ya? También empieza a subir las cosas. No es que solo se va a alzar el pasaje o solo se alza la gasolina. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con las personas o con los camiones que llevan y traen los alimentos? Empiezan ya a subir el monto de tal producto alimenticio, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, puede ser las papas, puede ser las cebollas, puede ser las legumbres. ¿Creen ustedes que eh, será verdad o será mentira esto del alza que solo se alza la gasolina y no se alza nada más? La verdad es mentira, porque en el tema, bueno, en lo tema práctico con nosotros, digamos, yo tanqueaba antes un tráiler con $350, ahora tanqueo con $500, pero a su vez a la persona que le hacemos la carrera también ya alzó el tema del transporte. Entonces yo creo que es mentira. Inclusive la gente muchas personas que son amigos que traen de Tulcán las papas y todo eso, también ya Ujú. les alzaron el precio de, de estos productos, sino que muchas veces ellos no lo quieren hacer así, hacer ver así, porque lo que más se ganan son ellos, y el productor le compran barato y todo lo demás, pero sí han alzado los precios en comparación de lo que se alzó el combustible. Eso es algo que yo lo tengo presente porque lo vivo a diario. Ya, muy bien, muchas gracias, ¿no es cierto? Miren, entonces hay cosas, como les menciono, hay cosas que benefician y también pueden llegar cosas a perjudicar, ¿no es cierto? Ya, muy bien, excelente, ¿ya? Entonces, sigamos. La extracción y la refinación, es decir, que el petróleo crudo se obtiene del subsuelo, ¿no es cierto? Sí, porque está subterráneamente y luego se prepara en productos útiles, es decir, productos que nosotros los vamos a utilizar como materia prima. Ahora, la perforación se hace pozos, ¿no es cierto?, para poder llegar al yacimiento subterráneo en donde vamos a encontrar el petróleo. La extracción, que vendría siendo el petróleo crudo, se bombea desde el pozo hacia la superficie para que puedan sacar en barriles, ¿no es cierto?, lo que vendría siendo el petróleo. La refinación, que en sí en la refinería se preparan sus componentes por destilación fraccionada y también tratamientos químicos. La refinería separa el petróleo como si ordenar partes según la temperatura a la que hierven cada uno de ellos. Es decir, ahí es cuando nosotros vamos a obtener diferentes, ya sea gasolina, ya sea lo que vendría siendo el querosene, varias partes en la que utilizamos que serían partes textiles, ¿no es cierto? Y también para la fabricación de algunos cauchos o llantas, ¿no es cierto? Exactamente. Sigamos. Pero, ¿qué productos vamos a obtener de la refinería? Vamos a tener lo que sería lo que se mencionó al inicio de la clase, ¿no es cierto? Que era la gasolina, que es un combustible para vehículos. El diésel, que vendría siendo también para combustible para vehículos, pero combustible más pesado, ¿no es cierto? El queroseno, que en sí sería para combustible para aviones también, pero ya vimos para qué se utilizaba también el queroseno. Es decir, que no solo se utiliza para combustibles para aviones, sino que también tienen otras utilidades. El asfalto, lo que mencionaba algún compañerito,
que es para la pavimentación de calles y también algunas carreteras, ¿no es cierto? Aquí también va a estar el GLP, que va a ser para la cocina y también para la calefacción. Los aceites lubricantes que van a ser utilizados para la industria y también para las grandes maquinarias y materias primas como plásticos, detergentes, fertilizantes y también algunos medicamentos, ¿ya? Es decir, que el mismo uso del petróleo puede servir para mover carros, para poder cocinar, para poder hacer carreteras y para la fabricación de varios plásticos que los utilizamos, podría hacerse a diario, ¿no es cierto? Es decir, que esto del petróleo o hablar del petróleo es meterse a un mundo lleno de productos, de refinería, ¿no es cierto? Y de varios conocimientos que en la clase de hoy aprendimos con la participación de cada uno de los diferentes compañeritos, ¿no es cierto? Listo, mis estimados. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Por favor, recordarles que ustedes ya están en la etapa final, pongámosle así, ¿ya? Están en la etapa final, por favor, no se desanimen, échenle más ganas. Ustedes son súper inteligentes, son súper dedicados. Todo ese tiempo que se están dando, aparte de los trabajos que ustedes tienen, al final y al cabo va a verse reflejado cuando ustedes ya tengan sus títulos en sus manos, ¿ya? Aquí estamos todos los profes, también está la profe Lolita para apoyarlos, para darles ánimo, para que ustedes puedan llegar a concluir su meta, que es en sí tener su título de bachiller, ¿ya? Y por favor, no se olviden de presentar lo que vendría siendo sus documentos al día para que nosotros podamos llegar a la lista de aptos y empezar con la toma ya de lo que vendría siendo los exámenes finales y después ya ir viendo qué personas están dentro de la lista de aptos para poder comunicarnos y empezar con la toma de los exámenes de titulación. ¿Ya? Entonces, por favor, mis estimados, como les menciono, ustedes son súper inteligentes, son personas capaces, son personas que tienen un futuro brillante, ¿ya? Y desearles todo el éxito de la vida a cada uno de ustedes. Estoy muy orgullosa de ustedes también por ese tiempito que se están dando en concluir su meta, que es muy satisfactorio como yo como docente y ustedes como meta personal de cada uno de ustedes, ¿ya? Mi estimada Elsa me está alzando la manito. Listen, buenas noches. Un favor. Recién nos acabó de decir el licenciado Ati que había que hacer el trabajo de educación física para todos, pero estoy buscando y no encuentro. Ya, el trabajo de educación física la van a encontrar en el curso de la profe Lore, ya es decir, en el curso de lengua y literatura. ¿Ya? Ahí lo van a encontrar. Lo tienen que ir buscando. Debe de estar, si es que no estoy mal, en la unidad 3, si es que no estoy mal, ¿ya? Ahí debe de estar. Ya, ¿Ya? Para las ya. personitas que todavía no hayan subido lo que sería el trabajo de educación física, por favor subirlas. Ya, como les menciono, ya están a la vuelta de la esquina nomás para poder llegar a la meta final. ¿Ya? Listo, mis estimados, Gracias, se me cuidan Licen. muchísimo. Que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes, si es que están en sus casitas o si es que están todavía en cada uno de sus trabajos. ¿Ya? Se me cuidan muchísimo. Y mis estimados, no se decaigan, como les menciono, ya estamos a finales de terminar esta gran etapa y este gran sueño de cada uno de ustedes. Gracias, profe. Gracias, licenciada, Gracias, por sus palabras. licenciado. Gracias, Se me Lice. cuidan mucho, mis Una estimados. buena Hasta noche. luego.